anulando el poder de las tinieblas. ¿Quién dice amén? Anulando el poder de las tinieblas. Y yo no entiendo por qué el Señor todo este tiempo que me ha puesto a predicar ha querido que yo haga guerra desde aquí. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos levantemos en guerra para que la obra del enemigo no llegue a concretar lo que él siempre ha buscado: matar, robar y destruir. Dice Apocalipsis 2:12, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte de esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Tolera asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Qué hermosa palabra del Señor, ¿no? Le va a dar una piedra donde usted solo va a conocer su nombre. Así que prepare su corazón, porque el Señor quiere establecer siempre su reino en usted, en su corazón, porque usted es su iglesia. Usted es amado del Señor. Y es que el Señor mismo en esta palabra está hablando a cada iglesia, y a la iglesia es el mismo en su respecto al Señor en todos los movimientos que tiene la iglesia, sea donde esté. Pero lo que nos quiere decir el Señor aquí es que cada iglesia de cada lugar, de cada país, tiene una asignación diferente, porque está establecido en un territorio diferente, está en un principado diferente. Si yo me muevo de este lugar, de aquí, de Santa Cruz o de este barrio, y me voy a otro barrio, o me voy a un pueblo, o me voy a otra ciudad, el principado o el territorio donde yo voy a llegar es diferente a este territorio, porque Satanás se mueve territorialmente. Yo lo dije la vez pasada, él se mueve y se asigna de acuerdo a lo que él quiere tomar en cada lugar. Algunos lugares son llenos de idolatría o llenos de borrachera, vamos a hablarlo de esta manera, de drogadicción, de coca, de muerte, de suicidio, de robo, de hurto. Si ustedes van a distintos lugares, por ejemplo, de Santa Cruz o de Bolivia, van a pueblos distintos, cada uno tiene su idiosincrasia y tiene un principio distinto a cada lugar. Por ejemplo, llegan allá y la gente te dice: acá, ¿cuál es el principio? Acá la gente es muy buena, es amable y no se ven borrachos en este lugar. Un ejemplo. Vas a otro lugar, ¿cuál es el principal? Aquí la gente es terrible, es mala, pero de boca. Pero cuando vas y lo buscas, cuando vas a necesitar algo, ellos te lo dan. Entonces hay un principado distinto en cada lugar. Vas a otro lugar, ¿qué hay acá? Acá todo el tiempo la gente anda con pistola, anda escondido, o se entra a las casas y hay mucho robo. ¿Por qué? Porque hay mucha drogadicción. Entonces cada iglesia y en cada lugar está establecida con una asignación que Dios le da. Aquí Vástago de Dios también tiene una asignación. Por eso es que el Señor eligió este lugar y nos ha puesto de esta forma aquí. Tenemos que luchar contra toda la hueste espiritual que hay alrededor de este lugar. ¿Cuál es el principado?
Entonces hay distinto movimiento espiritual en un pueblo o en otra ciudad. Entonces hay un principado diferente, diga, hay un principado diferente. Entonces las tinieblas están en un control distinto de cada área donde nos encontramos. ¿Por qué me ha hecho hablar esto el Señor? Luego vamos a ver cuál es el motivo. La misma iglesia que triunfa en este lugar también triunfa en cualquier lugar del mundo. Y asimismo, esa iglesia que adora al Señor y le da todo honor y gloria al Señor, y el Señor le da esa fuerza, donde esa iglesia vaya, va a tener la misma asignación del Señor en fuerza, en espíritu, en autoridad. Por eso es que usted, cuando venga aquí, usted llénese de la presencia. Dele al Señor todo lo que tenga que darle para que su asignación como hijo de Dios, como guerrero del Señor, donde usted vaya, lleve esa presencia y no la pierda. Porque hay una asignación para cada uno de nosotros, de acuerdo también al carácter que eres formado. Si eres un poco más peleón, más de carácter, o si eres más suave o más tranquilo, de acuerdo a eso el Señor va a darte un espíritu. De acuerdo a eso el Señor se va a mover contigo. Ahora, si tú decides cambiar ciertas cosas que te llevan a hacerte caer o a ser más enojón, más bravo, tienes tú que pedirle al Señor: Señor, dame el carácter tuyo, no el mío. Que yo, de acuerdo a este carácter, pueda sacar lo que tú quieras para que yo pueda edificar a otras personas y dar un testimonio de lo que tú eras frente a otras personas. Eso es lo que el Señor hoy me está poniendo en el corazón. El mismo Dios, el mismo Señor es el que va con nosotros. Y nosotros somos los mismos para el Señor donde nosotros vamos. Porque dice la palabra que no hay ninguna arma forjada contra ti que pueda prosperar. Tómelo eso. No hay ningún arma que pueda contra ti eludir o sacar lo que Dios te ha dado. Porque ya no puede. Porque tú has sido asignado como un hijo de Dios, como un guerrero, para pelear contra huestes espirituales de maldad. Por eso no tengas miedo. Ayer me decía alguien: me fui a un lugar de Bolivia, al occidente, y volví muy cargado. Porque hay un principado distinto allá. Por eso cuando tú vayas a algún lugar, tú tienes que ir con las mismas armas que estás aquí. Y aún más, despierto, equipado, para que cuando te toque salir a un lugar, tú estés firme. Por eso la pastora Milka le dice a muchos: pastora Milka, ¿será que puedo viajar a este lugar, a tal lugar? Y la pastora Milka le dice: pruebe. Porque en cada lugar no sabemos qué es lo que hay. Si hay más brujería, hay más brujo, hay más tendencia a hacer la maldad. Por eso nuestra coraza debe estar preparada. Y es lo que pasaba con esta iglesia. Dios le había dado una asignación a esta iglesia para que pelee, porque el trono de Satanás estaba metido en ese lugar. Y vamos a seguir hablando. Por eso la iglesia de Pérgamo estaba donde moraba el trono de Satanás. Trono quiere decir, ¿qué quiere decir trono? ¿Saben alguien qué quiere decir trono? Autoridad. Pérgamo. Voy a dar un poquito de los detalles cómo estaba situada esta iglesia y qué pasaba. Es bueno que usted sepa esto, porque usted en la vida espiritual, usted tiene que saber cómo se mueve el enemigo y cómo trabaja. Cómo está en su trabajo. De repente usted puede identificar en su mismo trabajo cómo está operando Satanás y le está restando la bendición que Dios le quiere dar, porque hay mucha lucha en distintos lugares, en el campo, en la ciudad, donde usted vaya. Pérgamo dice destacada por su industria, monumentos religiosos y su biblioteca y escuelas de medicina. Los típicos griegos, los típicos sabios que se encontraban en ese lugar, porque ellos tenían sabiduría de hombre. Cristo, dice, se revela a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta expresión indica confrontación, que el mismo Jesús le había dado a esa iglesia esa espada para que confronte a los que vinieran a atacarlo.
Entonces esta expresión indica que esta espada, dice de los griegos, indica una arma ancha, dice, y alargada, de 2 filos. Es aguda, dice, veloz, dice, que significa que es penetrante, es decir, su iglesia va a ser confrontada. Y el punto 1 de esta iglesia dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí debemos considerar en Pérgamo que habían varios templos de dioses griegos. Ustedes han escuchado los dioses Zeus y otros dioses de la mitología griega, ¿cierto? Que hemos pasado en el colegio. Y esto lo sabemos por información. Entonces dice que esta ciudad estaba en un lugar alto, estaba en el templo del Zeus Sóter, dice Júpiter Salvador. Había mucha idolatría. Estaba en el templo al dios de la medicina Asclepio, el Asclepón, dice. En la antigua Grecia, dice, el Asclepleón era un templo curativo. Escuche bien, por eso es que el Señor se refiere a esta iglesia, porque había mucha medicina, había mucha curandería, habían médicos también que usaban la medicina natural y usaban la medicina que ellos estaban fabricando. Entonces dice aquí que llegó a ser cada vez más popular. Dice que la gente acudía al lugar a buscar salud, a buscar medicina y a buscar salir de sus enfermedades. Dice que los peregrinos acudían en gran número a los de Asclepia para ser curados. Dormían, dice, toda la noche y contaban su sueño a un sacerdote al día siguiente. Este prescribía una cura, a menudo una visita a los baños o a un gimnasio. Entonces había un sinnúmero de ritos y de cosas, curandería, que mucha gente dice: hay otras formas de hacer curación, los imanes, con las hierbas, van y hacen algunos ritos, hacen algunas oraciones, pero curando médicamente, vamos a decirlo, y espiritualmente, o sea, hacían una mazamorra de todo eso. Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Cualquier cosa. Y es lo que pasa también. Si usted se va al campo, allá la gente se cura con hierbas, porque algunos no tienen la medicina y se curan con hierbas, o van donde un hombre, un santiguador, donde le dicen: a ver, santígüeme don tal, porque me duele la espalda y hace rato que no, a ver, le voy a hacer la oración, lo voy a santiguar, y le hacen la señal de la cruz y todas estas cosas, y sacan hasta su santito y sacan todas estas cosas, ¿no? Entonces es lo mismo, no hay diferencia en eso. Y muchos dicen: no, es que es distinto. Yo me topaba con algunos católicos: no, es que eso es diferente. No, no es diferente, es lo mismo. Entonces, puesto que las serpientes, escuche esto, puesto que las serpientes estaban consagradas a Asclepio, fueron usadas a menudo en los rituales de curación. La serpiente, mire aquí. Y dice que las serpientes no venenosas eran dejadas, dice, que se arrastraran al suelo dentro de los dormitorios donde los enfermos y heridos dormían. Entonces, algunas estatuas, dice, escuche, estaban cubiertas de cabellos de mujer y trozos de ropa de las Babilonias. Según las inscripciones, los mismos sacrificios eran ofrecidos en otros templos. Si usted se da cuenta, hacían monumentos y los vestían como a hombres, a esos dioses. Entonces es lo mismo que sucede con mucha gente que hace sus peregrinaciones y va lejos, lleva sus esculturas, sus estatuas, las consagra, incluso viene un sacerdote y se las consagra esas imágenes. No hay diferencia. Entonces, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? No están convencidos todavía, ¿no? ¿Es de Dios o no es de Dios? No, porque aquí el mismo Dios le dice: esta iglesia está donde está el trono de Satanás. Por eso aquí en este lugar no hay imágenes que representen a un Dios que está arriba en los cielos, como dice Éxodo 20, ni que están en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso es que el Señor es celoso de estas imágenes. Cualquier imagen que tú hagas y puedes decir: no, yo hice la imagen y ese es Dios, o ese es Jesús, o ese es María, o ese es el santo tal, o esto. No tiene absolutamente nada que ver, porque es la construcción de una estatua que está ofreciendo como ídolo. Porque dice:
¿quién podrá hacerme una imagen si yo creé los cielos y la tierra? ¿Con quién me compararían? Dice Isaías 40. Lo dice, ¿con quién me van a comparar si yo fui el creador de todo? Eso dice. Por último, el Señor ha sacado el arca de la alianza, lo sacó en Jeremías 3:16, búsquelo. Él dice que ya ahora no van a estar más con ella y no la fabricarán más. Por eso el Señor sacó el arca de la alianza, porque venía una promesa. Venía un encuentro que era Jesucristo, que Él iba a ser nuestra arca dentro de nuestro corazón. Por eso es que, hermano, ya usted no debe buscar imagen, no debe buscar algo que represente a Dios, porque esta casa dice está pelada, no hay ni un signo de Dios. El signo de Dios, ¿dónde está? En tu manera de hablar, el orden en tu casa, cómo manejas tu vida, en tu corazón. Entonces ese va a ser el testimonio que tú vas a dar para las demás personas, y vas a edificar tu casa con tu mismo testimonio, no por una imagen. No sé si alguien entendió esto. Entonces Asclepio es un símbolo de la medicina y es el actual logo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el nuevo orden mundial y los Illuminati. Miren de dónde viene todo esto. Y viene y se arraiga hasta el tiempo. Es lo mismo que las doctrinas de hombres que han venido a ser implantadas durante mucho tiempo a la gente. Entonces la gente está confundida, no sabe hacia dónde correr, hacia dónde ir, porque no conoce la palabra de Dios. Por eso el Señor me puso a tocar este tema. Yo no lo entendía. Vas a dar esta información. Y yo, pero no, Señor, la gente quiere recibirte. No, primero da la información, porque yo quiero que sepan quién es Pérgamo y por qué quiero hablarles de esa iglesia. Porque estaba metida en medio de la idolatría y de todas las costumbres y ritos de otros dioses que no eran los mismos. Eran nada que ver con el Señor. Segundo, dice, retienes mi nombre. Aunque venían miles a invocar a otros dioses, ellos seguían invocando el nombre del Señor. Y esto es fidelidad. Esta iglesia, aunque pasaban todas estas doctrinas, dicen los nicolaitas y todos los que querían infundir otras tradiciones, otras ideologías, otra filosofía y otra manera de buscarlo a Dios, ellos estaban firmes. Así como usted tiene que estar firme, aunque vengan y le digan, no, que acá tenemos que hacerlo de esta forma, porque si no tenés una imagen y no tenés una cruz, eso no es de Dios, eso es una mentira. La cruz significó, ¿qué significó? ¿Qué significa la cruz? Antes de que Jesús muriera. Y después que Jesús muriera, ¿qué significa la cruz? Es que si nos ponemos a analizar, entonces yo andaría con mi cruz en la espalda. Yo ando con Cristo en mi corazón. Entonces la cruz significa maldición. Y lo decía la hermanita Débora el día viernes, maldito, en la palabra maldito es el que es clavado en un madero, porque era así. ¿Y Jesús qué se hizo por nosotros? Se hizo maldición. ¿Qué quiere decir? Que se rebajó hasta el final, hacia el abismo, para sacarnos a nosotros del pecado, porque no podíamos. Pero Jesús la venció, la cruz. No se quedó ahí. Él la venció, esa maldición, y salió adelante, y no se fue colgando con su cruz, no se fue. Él se levantó y el Espíritu de Dios bajó sobre él, y es ese mismo Espíritu que recibimos nosotros cuando hemos sido bautizados y hemos sido fieles al Señor y hemos querido recibir la palabra de Dios, que también nos limpia. Es distinto. Entonces, 3, no has negado mi fe. Ni en medio de la persecución, ni por la oposición física, ni espiritual, ni en los peores días, cuando Antipas, dice, fue martirizado, él fue quemado, este hombre de Dios fue matado a causa de toda esta idolatría. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanta persecución a los cristianos? Y voy a decir algo fuerte. ¿Por qué siempre hasta el día de hoy la Iglesia Católica persigue tanto a los cristianos? Y la dice, no, perseguimos. Sí los persigue. No, es que no los perseguimos. Sí los persigue. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y esta es una realidad.
los persiguen como si fueran sectas. Lo mismo pasaba con los discípulos. Los perseguían estos religiosos como si fueran una secta, porque no entendían la palabra de Dios, no entendían la parte espiritual, como hablaba Pablo. Yo siendo heraldo, siendo maestro de los fariseos, yo no lo podía entender, pero cuando el Señor me tocó, yo pude entender y dejé toda esa doctrina que me hacía rebelde, me hacía malo y perseguidor de los cristianos. Por eso mucha gente se vuelve religiosa y cree que con estar en la iglesia y estar dándose golpes de pecho sin cambiar su corazón, se vuelve un religioso y un perseguidor de cristianos. En la misma iglesia te puedes volver perseguidor de cristianos. En la misma iglesia te puedes ser el más malo. Por eso a nosotros nos persiguieron tanto cuando nos hicimos cristianos, nos persiguieron mucho. Nos dijeron, estos son unos ladrones, estos son una secta, estos son estos son. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Eso es de Dios o no es de Dios? ¿Es o no es? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando ve a otro cristiano convertido? Alegrarse y decir, gloria a Dios porque se encontraron con el Dios vivo y están rescatando almas para llevarlas al cielo. Deberían ponerse contentos y no perseguir a la iglesia. Porque la iglesia eres tú, el que habla de Jesús y el que trae almas y el que predica la palabra y un evangelio que está escrito, la espada de dos filos, como dice el Señor. El Señor ha puesto esta palabra en mi boca. Y dice, y a pesar de todo esto, la iglesia de Pérgamo no negó su fe en Jesucristo, a pesar de haber sido muerto el líder de esa iglesia, el pastor de esa iglesia. Y yo quiero que sepan que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar aquí y allá. Claro, él va y viene, pero no es como Dios. Él no puede estar en distintos lugares, pero sí es astuto para mandar a toda su comisión para estar moviéndose. Él no es omnipresente, así que no le tenga miedo. Y diga, no, es que hay que tener, no le tenga miedo. Es que hay que tener, no le tenga miedo. Porque si usted es un hijo de Dios, ha sido sellado y lavado por la sangre de Cristo, usted tiene autoridad sobre él. Es una promesa que está escrita en la palabra de que usted, siendo hijo de Dios, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido dones del Espíritu Santo, ¿por qué le va a temer al enemigo? Usted no debe temblarle. Y yo ahora esta palabra la he puesto arriba para que el enemigo huya de este lugar y ya no venga a querer dividir la iglesia, a querer confrontarla y a querer apagarla. Esa es la iglesia del Señor. No importa cuánto poder tenga Satanás que desate contra nosotros, nada puede detener a un cristiano florecer como floreció el vástago, dice Isaías 53. Detener a un cristiano cuando es Dios quien lo planta. Es Dios quien te ha plantado. No es cualquier hombre, es Dios quien te ha plantado en su viña. Y no puede nadie venir a sacarte. ¿Por qué? Porque tú eres injertado en la rama original de la vid verdadera, como dice su palabra en Juan 15. No se puede. Porque cuando usted es plantado por Dios, no hay demonio, no hay tiniebla, no hay nada que detenga lo que quiere Dios hacer sobre tu vida. No se puede, hermano, estar con dudas, con temores. Aunque Él quiera, no puede, diga. Aunque Él quiera, no puede. Repítalo, aunque Él quiera, no puede. Porque yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, y Él está sobre mí. Tú y Dios siempre harán la mayoría. Tú y Dios harán la mayoría. Tú y Dios. No quiere decir que cuando estés con un grupo grande, cuando estés solo allá o acá batallando, tú y Dios harán la mayoría. Eso créalo. Puedes estar solo y no tener a alguien más. Necesito que me ayuden, que oren. No, tú no estás solo. Tú y Dios eres la mayoría. Porque no te olvides que hay ángeles que guardan tu vida y te cuidan. Solo debes clamar y confiar y levantarte en fe, decir que yo soy un hijo de Dios y echarlo afuera, porque así nos ordenó el Señor. Y en mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios.
Y vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura, dice, a los que no lo conocen. Y los que crean y se bauticen serán salvos, y los que no crean serán condenados. ¿Quién cree en este lugar? Yo sé que todos creen. Amén, gloria al Señor. Y usted puede estar confrontado con un sinnúmero de problemas en todas sus áreas de su vida, pero no se olvide que Dios es más poderoso que la enfermedad. Dios es más poderoso que cualquier situación económica y cualquier situación en la que estés atravesando. Y eso se lo digo en fe y lo declaro para que usted se levante ahora. Porque ese desánimo es el que te trae todas las dolencias. Ese desánimo te lo pone Satanás para que no crea que hay un Dios vivo. Pero Él está vivo. Yo te lo anuncio, Él está vivo. Aún estés sin ningún peso en el bolsillo, tú tienes que declarar que el Señor está sobre ti. Tienes salud. Puedes caminar, puedes hablar, puedes exhortar, puedes desatar los cielos para que haya bendición. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho que te va a destruir? ¿A quién le ha dicho? ¿Cuántas veces te ha dicho te voy a destruir y que te vienen en la cabeza muchas cosas y que no vas a poder salir de este problema? ¿Cuántas veces? Pero tú sigues aquí. Es un mentiroso, es un acusador. Diga acusador. Ese que te acusa está ya vencido. No le hagas caso a lo que te diga, que no tienes, que esto no te va a salir, que todo lo que estás haciendo no te va a salir, te va a salir mentira. Dile, sos un mentiroso, porque esto lo hago en el nombre de Jesús y me sale porque estoy con el más grande y nadie puede contra mí, porque dice la palabra, ningún arma forjada contra mí prevalecerá. Eso es lo que dice el Señor. En el mismo centro del poder del enemigo estaba la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, que dice que floreció en ese lugar. ¿Cómo floreció? ¿Qué estoy tratando de decir? Que esta iglesia, no importa lo que nos digan, lo que el enemigo nos haga, esta iglesia ahora tiene el poder y la unción del Señor para exhortar, para levantar, para edificar y para sacar todo lo malo. Y en todas partes, y esto lo digo también, en todas partes del mundo hay pastores que han levantado obra en algún lugar, en distintos territorios. Eso lo sabemos. Y hoy les digo a todos esos pastores que donde los haya plantado el Señor, porque han sido plantados por el Señor, van a triunfar, van a levantar su iglesia. Yo los animo porque si han ido en el nombre del Señor, van a levantarla. Pero no te desanimes, levántate y completa la obra que el Señor te ha encomendado. Porque hay una comisión que el Señor te ha dado y es levantar almas, iglesia, para que conozcan. Porque una onza de luz puede más que 1000 toneladas de tinieblas. Siempre lo dije. Una onza de luz. ¿Qué tiene la onza de luz? ¿Qué hace? Es tan pequeña, pero tan grande que puede destruir cualquier oscuridad y cualquier tiniebla. Porque dice que un granito de mostaza, así por más pequeño que sea, es fe ante el Señor. Y ese granito de mostaza es como una onza de luz que destruye al enemigo. Porque la luz brilla en medio de las tinieblas, dice. Es importante que entienda este mensaje que yo le estoy diciendo ahora. Que el enemigo va a querer destruir tu vida, tu familia, pero tienes que mantenerte en pie. Y está dicho, somos más que vencedores en Jesús. Somos levantados. Y el Señor me decía que continúe todo lo que yo estaba diciendo. ¿Se acuerdan cuando hablaba del velo del templo el anterior domingo? El templo se rasgó, se rompió. ¿Y cómo es que el Señor pudo con todas las maldiciones y todas las enfermedades? ¿Cómo es que pudo el Señor? Dice Isaías 53, escuche bien. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. Pérgamo estaba establecido en un lugar donde había demonio. ¿Qué quiero decir esto? Que había mucha idolatría, que habían dioses, que idolatría por acá, idolatría por allá. Era sumamente cultos al cuerpo. Hombres que se entraban a hacer escultura. Y si ustedes se recuerdan y ven los libros, hay muchas esculturas de esos tiempos, de los filósofos, de gente que era deportista.
y en medio de eso la medicina. Entonces ellos se fabricaban dioses de todos los tipos, ellos se imaginaban dioses. Entonces ellos ponían los nombres y ellos mismos recreaban dioses, a los cuales ellos los hacían, los fabricaban, hacían estatuas y los adoraban. Cuidado que tu cuerpo se vuelva a tu Dios. Cuidado. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo. Ese era Jesús. Dice, no era atractivo. ¿Y cuál fue la razón? Si Dios podía enviar a un hombre que sea hermoso y bello, ¿cuál era la razón que mandó a un hombre normal, natural, así como nosotros? ¿Cuál era la razón? Dice, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Eso dice Jesús. Y dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, y todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, dice. Dios lo castigó porque se portó mal, y así lo juzgaron los israelitas. Y fue humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Él murió para darnos paz a nosotros, porque el pecado estaba sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Qué hermoso, ¿no? Gracias a sus heridas fuimos sanados. Le voy a dar un regalo, una perla ahora, que de repente usted no la sabe, sobre lo que estamos hablando. ¿Por qué leo esta lectura? ¿Por qué leo esta palabra donde dice que Él fue traspasado, que Él le pusieron una corona de espinas, Él fue golpeado, en sus espaldas recibió los látigos, sufrió en carne? En la cruz Jesucristo nos revela su poder. Escuche bien. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. Está en 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es, dice, a nosotros es poder de Dios. Pero a los que se salvan, o sea, a usted, allá atrás, a todos los que están aquí, ¿qué nos da el Señor? Su poder. Usted no está creyendo esto, ¿no? Él nos da su poder y debe creerlo esto. Pero ¿cómo podemos apreciar? Hay dos maneras de ver la cruz. Escuche, una es la perspectiva del incrédulo, del que no cree, y otra del creyente. Pero ¿por qué esta diferencia? Cuando el hombre cayó en desobediencia, perdió su capacidad. Cuando el hombre, Adán, pecó, perdió esa visibilidad en el espíritu de caminar como Dios quería que camine. Entonces Pablo describe esta situación con estas palabras, 2 Corintios 4:3. Escuche. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, si este soldado que estaba el jefe, el capitán de los soldados, y le decía, golpéalo, dale. ¿Por qué Dios, siendo Dios, viendo que castigaban a su hijo, no vino y lo pudo tocar a este capitán y le dijo, oye, decirle que lo abracen y que lo levanten? Si él podía hacerlo, él tenía el poder, sí o no, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Qué pasó con Faraón? Le dice a Moisés, ve y háblale a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero ¿sabe qué? Ve, Faraón no quería dejarlo ir. Ve, pero yo le voy a endurecer su corazón.
O sea, aún más. Pero Señor, si lo que quiero es que obedezca, ¿por qué le vas a endurecer más su corazón? Más bien ablandárselo. No, es para que mi gloria se vea. Es para que mi gloria se vea y se note que no es el hombre, sino soy yo. La gloria de Dios solo es revelada a los que son salvos. Diga, soy salvo. Y la gloria de Dios me es revelada para que yo me levante. ¿Usted quiere levantarse? Pues levántese. ¿Y qué espera? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué en vez de venir y correr a los brazos del Señor se va a otro lado? Y hay un Señor que me da unas hierbitas y son buenísimas. Hasta yo tenía un árbol de piñón en mi casa y ya lo estoy arrancando, lo voy a cortar mañana. ¿Saben por qué? Porque en principio yo lo planté ese piñón porque cuando mi esposa le dolía el estómago o algo, yo corría atrás de un piñón porque mi madre me dijo, el piñón es bueno. ¿Y saben qué? Y le daba las agüitas y se ponía bien. Pero hasta el día de hoy, ya no usé más el piñón. ¿Saben por qué? Porque el Señor me da la autoridad y el poder de que ella se sane y esté bien. ¿Quién le cree al Señor? Mire, y yo le digo a mi esposa, a la pastora Milka, amor, lo voy a sacar ese piñón, le digo, pero está grueso ya, le digo, creció mucho. Y lo voy a cortar porque se ve hasta feo, le digo. Está crespo ese piñón, le digo. Y entonces voy a poner algo más bonito ahí porque ya ese piñón ya era, le digo, ya fue, le digo. Así que como tenemos al Señor, al más grande, ¿para qué necesitamos el piñón? No, que el Señor hizo las plantas. Está bien, pues. Dice que los que no tienen fe, que queden en manos de médicos. Y no es que yo estoy contra los médicos. Usted puede ir, vaya, está bien. Ellos le van a ayudar también. Pero cuando hay fe, hay poder y hay credulidad, el Señor lo va a hacer solito. El otro día, hace unos 2 o 3 días, estaba una hermanita en su casa y llega la otra hermanita y le digo, y la hermanita se quedó porque estaba cansadita, estaba con dolor, y yo le digo, sentado y estaba, y le digo, Señor, envía a tus ángeles allá para que ministren a la hermanita, porque sé que es una carga espiritual, y que tus ángeles quiten esa carga, Señor, y cúbrela. Levanté cercos y muros levantos en el nombre de Jesucristo para que ella esté sana y nada la pueda tocar. A los 15 minutos llega la hermanita y le digo, ¿cómo está? Bien, toda sonrisa y toda alegre. ¿Qué pasó? Y le cuento, me dice, que hace 15 minutos, me dice, exacto, ¿cuánto tiempo hace que estaba? Unos 15 minutos. Exactamente, sentí la voz de Dios, venga, venga. Yo quiero que usted experimente cómo el Señor puede hablarnos a nosotros. Hermanita, buen día. Que el Señor la bendiga. Yo quiero que usted le diga aquí qué pasó ese momento y qué le dijo el Señor y qué voz escuchó. Fue la primera vez, buenos días, que yo escuchaba tan claro al Señor. Yo estaba muy mal, la mandé a mi hermana con mi hija acá a la casita y le dije, anda porque voy a descansar. Prendí el aire, me encolché y estaba mal, y cuando ya estaba por dormir, el Señor me dijo, ¿te vas a rendir? Si sos una guerrera. Y yo volqué y me asusté y le dije, wow. Me paré, agarré mi mochila y me vine de Cro, y a lo que entré, lo veo al pastor. Y le digo, pastor, no sabe qué me pasó. Y le conté y él se ríe y me dice, es que yo oré por usted. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios. Amén, gracias hermanita. Esto que hacemos nosotros aquí, para muchos resulta locura, pero usted puede hacerlo. Pruébelo. Pruébelo. Gabriel, pruébelo. Usted es un guerrerazo. Luis, pruébelo. Esto hace el Señor donde estemos.
porque Él es Dios Todopoderoso, el que está sobre sus hijos. Y cuando hay una oración que tú le pides de verdad, de corazón, Él lo va a hacer, porque hay miles, millones de ángeles que son nuestros hermanos y están a nuestro servicio. Eso debe creerlo. La gente dice, se tira una caminata de kilómetros para pedir un milagro, siendo que tú ahí donde estás puedes pedirle todo lo que tú quieras. Señor, controla esto, Señor, porque tú tienes el poder en tus manos, en tu boca, de declarar que tienes a un Dios que está vivo, latente y que está ahí majestuoso y brillando sobre tu cabeza y sobre tus manos y sobre tu boca, para que tú declares lo que quieres que Él haga. Hágalo en fe. Todos los días nosotros hacemos esto. Cada momento, cada situación. Señor, anda y controla eso. ¿Saben qué? Es una locura. Hasta injustamente, hasta en juicios y todas estas cosas, hay gente que ha querido vender un inmueble. Hasta le ha aparecido un papel donde nunca el hombre vendió la casa para obstruir la venta. Y le hemos dicho, Señor, anda, sacalo de ese Satanás, y en el nombre, manda a tus ángeles, Señor, a que saquen ese papel que no tiene nada que ver con esta venta. ¿Sabe qué? Al otro día desaparece. Es que es así, hermano, pero debe creerlo. Yo no le estoy dando charla de peluquero, como dicen algunos. Yo no le estoy mintiendo, yo le estoy diciendo algo real, algo que sucede. Ahora pregúntese por qué los brujos trabajan día y noche. Porque ellos están maquinando todo. ¿Y un cristiano acaso le adora al Señor todos los días? Es flojo. Mientras los otros allá en la oscuridad están trabajando. Lindo, y no descansan eso. De verdad no descansan. Nosotros lo sabemos porque estamos orando a un Dios vivo y sabemos de dónde vienen las cargas y de dónde viene el ataque. Cuando acordamos que hasta nos viene una brujería de Estados Unidos, no puede ser, Señor. ¿Saben qué? Porque esos no descansan. Y Vástago de este tiempo ha sido atacadísimo por la brujería. ¿Por qué? Porque sabe que aquí hay demasiada unción, hay demasiada guerra. Y aquí, este lugar, lo declaro en el nombre de Jesús, que pronto va a estar lleno. La gente se va a aglomerar, que no va a haber lugar. Mientras algunos quieren irse, otros van a llegar. Y escuche esto, le voy a dar la perla que dije que le iba a dar. La gloria de Dios solo es revelada a los que son salvos a través del arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Por eso la palabra de la cruz es poder de Dios, es el mensaje del evangelio que nace en una cruz. Nace bajo una maldición. Escuche, la palabra maldición. Por eso dicen algunos, no, es que yo no soy digno porque yo hice tantas cosas, yo fui a brujo, y te sientes indigno. Si Jesús, que era Dios, se hizo maldición, peor tú, que eres un ser humano triste, indefenso, que tiene debilidad, el Señor aún más te va a sacar de ese lugar porque tiene misericordia y Él lo sabe. Sabe que tú eres débil. Por eso el Señor está sobre los que le temen. Y los ángeles, dice, acampan sobre alrededor de los que le temen. No es que te vas a sentir fuerte para venir a la iglesia y pedirle. No, tienes que sentirte al contrario. Más bien tirado en el piso, decirle, Señor, yo no soy nada, soy un gusano, Señor, levántame. Y ahí viene la gloria de Dios y te levanta cuando reconoces verdaderamente que estás en un error. Amén. El amor de Cristo entregando su vida por una humanidad. Wow. Una humanidad que está perdida en su pecado. Y aquí la definición sublime del mensaje, de la expresión de Pablo, que está en Romanos 1:18, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Usted se avergüenza del evangelio? Ay, no, dice, por allá ni le habla a nadie. No me avergüenzo del evangelio. A ver, súbase un micro y predique a la gente que no, que me avergüenza y que me están mirando. ¿No ve?
Porque es poder de Dios, dice. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si usted le cree, usted se sube a ese micro y predica. Pero si usted no le cree, usted va a tener vergüenza, va a tener de que me irán a decir. Así que me quedo ahí nomás y voy y predico allá donde no me vean. Así que en la cruz del Calvario Dios muestra su poder de dos maneras precisas, tratando el problema del pecado. ¿Entregando a quién? A su Hijo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Entonces también porque en este acto de Jesús nace el mensaje. Diga, nace el mensaje. Nace el mensaje en la cruz. Entonces, este mensaje que transformaría para siempre los destinos, diga, los destinos de la humanidad. Porque a partir de la cruz, Él va a cambiar todo en la humanidad. Todos los designios que eran para el hombre muerte, ahora son vida. Entiéndanlo. Entonces, el evangelio del Señor es poder de Dios para salvación. Diga, para salvación. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero antes no existía, nació de la Virgen. Claro que nació de la Virgen. Y fue una mujer hermosa que entregó Dios. Y fue bendita. Y entre todas las mujeres, dice la palabra. Es cierto. Pero Jesús ya estaba en el principio. Él vino a redimir y a salvarla también a ella. Porque nadie estaba libre de pecado, solo Él. Diga, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús siempre ha existido. Dice que no tuvo comienzo de día y no tendrá fin de día. Él es el alfa y la omega. Por eso el Señor me decía, cántame. El Shaddai. El Shaddai, el Ayon Adonai, siglo en siglo es igual su poder y su majestad. Jehová, Jireh, dice Isaías 9, nos ha nacido un niño. El niño, el del divino niño. No, nos ha nacido un niño, pero se nos ha dado un hijo. Isaías 9, léalo. Y todos se quedaron con el niño y todo agarró mi niño y nos vamos de peregrinación para allá. ¿Cuánto has caminado por allá? A ver, dígame. Y has llegado y que quiero esto. Te vas de lejos, ya no hay sacrificio. Ya no hay más. Colosenses 2:13 dice, ya no hay sacrificio. ¿Tu sacrificio cuál sería? Renunciar a tu pecado, a tu maldad, a tu egoísmo, a tu ira, a tu odio, a tu rencor. Ese es tu sacrificio, pero son los sacrificios espirituales, ya no carnales. No vas a correr para decir, mira Señor, estoy corriendo haciendo tu obra, estoy aquí corriendo y aquí. No. El sacrificio es decir, lo hago por amor. Lo hago por amor. No para que me vean sudando. Mira cómo trabajo en la iglesia. Y yo limpié el templo. Y mira, y fui allá y caminé 2 cuadras y me quedé todo el día soleándome. Y mira, yo soy un hijo de Dios. Y estás bravo con tu hermano. No, eso no es nada. Porque no vamos a ser salvados por obra, sino por gracia. Si no, pregúntele pues al que estaba al lado, al ladrón que estaba al lado de Jesús. A ver, tú le dice que te dice ser hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, lo ve a eso y siente en su corazón porque el Espíritu lo tocó. Señor. Y le dice, este hombre no ha hecho nada. Nosotros merecemos este castigo, pero él no merece nada. Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Claro, mi hijo, le dice, ten en cuenta que hoy mismo estarás conmigo
allá en el paraíso. No le dice, vas a ir a descansar y te vas a dormir hasta que yo venga la segunda venida. Se lo llevó de una vez. ¿Por qué? Porque creyó y se hizo hijo de Él. Así usted, cuando se encuentre con el Señor y diga, yo soy un hijo de Dios y me mantengo firme en la obra, cuando venga el día de tu partida, donde sea, aquí, mañana, pasado, de 2 meses, 3 meses, años, no lo sé, te vas a ir directo a la presencia de Dios porque lo amaste y le serviste fielmente. Porque el Señor le dijo, ten en cuenta que hoy mismo, no dice mañana, pasado y cuando descanses y después cuando yo venga a la segunda venida te vas a ir conmigo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo reconoció, le dijo y creyó que era el Hijo de Dios. En su corazón creyó. Ese es el ejemplo más claro. Ya no tienes que hacer sacrificio, solo cambia tu corazón, arrepiéntete. Suelta el pecado, que es lo que te ata al mundo. Ya Él te tiene agarrado, pero no te vayas con el mundo. Diga, Jesús es Dios. No tiene principio ni fin. Él es la eternidad. ¿Cómo se expresa la humanidad o la humildad, vamos a decir, de Jesús? Aquí, toda la obra redentora fue efectuada en la cruz. Toda. Escuche. Y en cada uno de sus aspectos de la crucifixión encontramos, va a ver los detalles, una gran enseñanza. Lo voy a hacer rápido para que no se acobarde. ¿Está cansado? ¿Está cansado? ¿Paro o sigo? Amén. Todo lo bueno que Jesús era pasó a nosotros a través de la fe en Él. A ver, diga, todo lo bueno que era Jesús pasó a nosotros. Wow, qué misericordia, sin merecerlo. Sin merecerlo. Qué gratitud nosotros tenemos para Él. No sabemos ni siquiera eso. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La corona de espina. Diga, la corona de espina. Diga, liberación de la ruina. De la ruina. ¿Qué quiere decir esto? Génesis 3:17. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos producirán. Los espinos y los abrojos representan la ruina. Cuando tú tienes una cosecha y se te llena de cosas, de maleza, de malva, de espino, no da fruto, no das buena cosecha. Había una maldición ahí, que el mismo Señor ni los mismos romanos se dieron cuenta que estaban haciendo lo que Dios estaba permitiendo que se haga ahí para que seamos liberados de la ruina. ¿Qué le parece? Porque Dios es soberano, el hombre hace y cree que lo está haciendo porque Él quiere hacerlo, ni idea. Todos nuestros pasos, todos nuestros cabellos, hasta este movimiento que dice es porque Dios lo permitió. Si Él no quiere, yo no me muevo así, me muevo aquí. Y aquí me paré y aquí me trajo Dios. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Él nos ha dado una voluntad y nos ha dado un espíritu para que nosotros lo recibamos y caminemos conforme a lo que Él quiere. Y aunque tú no quieras, Él te va a hacer caminar ante un abismo. Pero Él te va a hacer probar el abismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que busques su mano y puedas encontrarte con Él. ¿Qué le parece? Tiene los propósitos bien marcados. Esa corona de espinas significa que Él te sacó de la miseria, de la ruina. Que cuando tú le dices, Señor, tú moriste por mí, y esa ruina en la cual yo llevo durante tiempo, esos espinos, esos abrojos de los que tú hablas y los que te colocaron en la cabeza, Señor, yo ahora lo entiendo, porque tú lo hiciste como un signo de que yo era libre de esa ruina. Eso dice la palabra. Jesús
aceptó llevar sobre sus sienes esa terrible opresión que tanto había flagelado a la humanidad. El látigo que flageló su espalda lo que golpeó, y como yo decía, ese soldado romano como le daba. Eso no pues castigaba con una varita como lo castigaban al hermanito Emilio, que le daban con la varita y se quebraba la varita, ¿no? El látigo que flageló su espalda trae nuestra sanidad. Entiéndalo, cuando usted vea o una película o se acuerde y lee esta palabra, se va a acordar de que a través lo que yo leía en Isaías 53 es lo que representa para nosotros. Toda enfermedad, toda dolencia, sin importar de dónde venga, cuántas maldiciones vengan de generación, dónde venga, y si tiene una ramificación de donde sea, sin importar su tamaño, su gravedad, todo quedó cancelado. Todo quedó cancelado. ¿Dónde? En la espalda de Jesús. Y lo voy a leer, Isaías 53. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, fue despreciado y no lo estimamos. Y soportó, dice en el 4, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Escuche, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Soportó nuestros dolores. Pero nosotros, dice, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En cierta forma, sí, para que se cumpliera tu liberación, para que se cumpliera tu sanidad. Porque no entendíamos. Ahora, el látigo representa la sanidad en tu cuerpo. Cada vez que estés enfermo o cada vez que te sientas mal, acuérdate de que Jesús ya lo pagó eso. Y le va a decir: Señor, gracias por todo lo que recibiste tú para que yo sea libre. Y ahora, Señor, yo tomo esta sanidad, porque si no, no le estás creyendo a Jesús. Dile: yo tomo esta sanidad porque creo que tú la cancelaste, Señor. Amén. ¿Y dónde fue cancelada? En la espalda de Jesús. Por eso es que no tiene sentido que la palabra habla de estas cosas y nosotros no podamos entender que el Señor mismo nos trae la sanidad a nuestro cuerpo por reconocer que Él es nuestro Dios y que por nosotros murió. Y por sus heridas nosotros fuimos curados, dice. Lo dice la palabra, el profeta Isaías. Tanta revelación recibió de Dios que por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Qué sentido tiene de que haya muerto y no seamos sanados? Por eso declaro a todos los que están aquí en el nombre de Jesús, y por ese sufrimiento que tuvo Jesús, tú eres sano en el nombre de Jesús de toda enfermedad. Créalo. El profeta Isaías, refiriéndose a la crucifixión de Jesús, dijo: y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Isaías 53:5, por si quieren buscarlo. Los clavos. ¡Wow! Los clavos. ¿Por qué los clavos? Los romanos tenían una manera de hacer martirizar a esa gente que ellos querían castigar. Tenían los peores excesos en sufrimiento para que la gente pueda sufrir más. Los clavos. ¿Qué significan los clavos para nosotros? Aparentemente está el clavado, está prisionero ahí, pero significa nuestra liberación. Diga: nuestra liberación. Dice que a Jesús lo despojaron de su ropa, lo acostaron encima del madero, abrieron sus brazos, dice, y en cada uno de sus manos clavaron un filoso clavo. Ahí.
Sus dos pies, dice, fueron unidos, dice, los unieron. Han visto, ¿no? Sus pies, cómo quedaron, ¿sí? Y dice que también fueron traspasados con un clavo, el tercer clavo. Cada clavo tiene un significado. Voy rapidito diciendo, el primer clavo de su mano significa libre de la esclavitud. Libre de la esclavitud. Diga, libre de la culpabilidad. O sea, te dejó libre de toda culpa. O sea, te liberó. Te liberó. Primero, ¿qué hace? Te sana a través de ese dolor. La corona de espinas te libera de la ruina, de que todo lo que hagas en tu vida, bajo el poder de Jesús, va a prosperar. Va a prosperar. Los látigos, cuando estés enfermo, Él te va a traer la sanidad si tú le crees y lo invocas a Él. Sea tu ganado, tu persona, quien sea, tendrá el poder del Señor para que tu familia esté sana y libre. Amén. Hermoso, ¿no? Hasta yo me estoy llenando. Libre de culpabilidad, clavo 1, significa que toda la culpa que había sobre su vida y que lo llevaba a una condenación eterna a usted, todo eso fue cancelado en la cruz, bajo el clavo que tomó Él. Ya no hay necesidad de que se sienta culpable ahora. Diga, ya no soy culpable. Jesús se llevó la maldición en ese clavo. Ya no hay más. Clavo 2, diga, argumento cancelado. Ay, 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 ay. Y esta es la parte más fuerte, porque de nuestra boca hay mucha maldición. Usted declara muchas veces cosas negativas contra otras personas o contra su vida, y el enemigo, ¿qué hace? Ah, vos dijiste esto. Eso lo sabemos nosotros porque ministramos a muchas personas. Él dijo que estaba enfermo. Él dijo que tenía un espíritu de muerte. Él dijo que no comía. Él dijo que estaba con depresión. Él dijo, ¿y quién lo toma? Satanás esos argumentos los toma para declararte la enfermedad. Por eso Jesús ya lo hizo. Por eso siempre debes declarar en tu vida que eres libre, que eres sano, que no hay oposición, que todo va en beneficio tuyo. Amén. Así que nada negativo de esa boca. Porque toda palabra que sea mal dicha, el enemigo va a querer venir otra vez con su papel y su argumento, con su abogado, y decir, mira, dijiste esto. Porque es así el enemigo. Y lo sabemos nosotros. ¿Se cansaron? ¿Lo dejo ahí? Clavo 2, diga clavo 2, argumentos cancelados. Se refiere a todos los argumentos que Satanás tenía contra nosotros. ¿Qué significa un argumento? Es un derecho legal, diga un derecho legal, que usted le entrega a su adversario o a su contrincante. O va a ser usted algo y le va a dar un derecho para que él tenga propiedad o tenga autoridad o potestad sobre algo que tú le has escrito ahí. Que estoy enfermo, que estoy mal, que esto. Esas palabras le dan legalidad y derecho al enemigo, porque la palabra de Dios es bendición. Pero si tú usas la palabra de Dios al revés, al contrario, a favor del otro, trae maldición. Entonces se refiere a los argumentos que Satanás tenía, dice, contra nosotros, y fueron cancelados. Ahora, ¿qué significa un argumento? Un derecho legal. ¿Y cómo se forman los argumentos? ¿Cómo se forman estos argumentos? Escuche bien, esto es hermoso. Por maldiciones heredadas de la familia. O palabras que dijeron los padres y que marcaron la vida de sus hijos. Que sos un flojo, bueno para nada, que no serví, que vos sos el peor hijo de esta casa. Ese argumento ya lo declaraste. Por eso te remites ahora a que Jesús ya
ya venció esos argumentos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Señor, me arrepiento de todo corazón por estas palabras que dije a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Por eso está en droga, por eso está en alcoholismo, por eso es tan bravo, por eso es que está tan enojón, por eso tiene todas estas cosas. Señor, me arrepiento de todo corazón por haber dicho estos argumentos que van en contra mía y de mi familia. Ahora el Señor tiene el poder de desatarlo, porque nos ha dado autoridad de atar y desatar. Mateo 16, 18. Y dice que ninguna de las huestes espirituales podrán y prevalecerán contra su iglesia, dice. Este versículo otros lo toman de otra forma. Y no quiero entrarme ahí porque es otro tema. Dice que la buena noticia es que Jesús llevó toda la maldición a la cruz. La sangre de Jesús, dice, escuche, anuló el acta, Colosenses 2:14, anuló el acta, escuche esto, la sangre anuló el acta de decreto que había contra nosotros. Por eso es que nosotros decimos, declaramos en el nombre de Jesucristo. Decretamos, ¿saben qué? Y nos critican mucho porque decimos, ¿cómo usted va a decretar? ¿Acaso usted es Dios para decretar? No, no somos dioses, pero tenemos la autoridad de Jesucristo que nos dijo, y en mi nombre, dice, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo declaramos que tú eres sano, que tú eres libre, que tú te levantas, que ya no hay más enfermedad, que no hay más dolor. Ese es el decreto de decir, Señor, tú eres mi Señor y yo soy tu hijo, y por ser tu hijo yo declaro en el nombre que tú diste, que está sobre todo nombre, y lo uso. Ese nombre es un decreto y una autoridad que nos da el Señor de hacerlo, y el enemigo tiene que revolcarse y salir. A partir de hoy, usted puede ser libre de la culpabilidad, anulando el acta de decreto que había contra usted mismo y contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. ¿Está la palabra ahí? Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Cuáles eran los requisitos de la ley? No fornicarás, no tomarás falsos testimonios, no mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, pues maldijiste a tus padres, a tus hermanos, a tu familia. Y todos esos decretos los anuló el Señor clavándonos en la cruz. Cuando tú dices, Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, y arrepentido vengo a ti a decirte, Señor, sáname, porque quiero que todos esos decretos que yo dije, que dijeron mis antepasados, quiero que se vayan, y quiero que mi generación sea libre de cánceres, de otras enfermedades, las cuales muchos están pasando. No sé si se entiende lo que estoy hablando, si es chinito o no es chinito esto. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola, ¿dónde? En la cruz. ¿Qué clavo era ese? El 2. Ahora nos vamos con el clavo 3, el más fuerte, el de los pies. Cuando tú te golpeas en la esquinita de tu ropero, ay, mi dedito chico, Cuando te golpeas un poquito tu pie, grita, ¿sí o no? Imagínate con clavos en los dos pies, que te atraviesan los dos pies. Mi Señor, gracias por morir por mí, que no merecías eso. Wow. El clavo 3 significa la victoria sobre la opresión que vives diariamente. El peso ese que traes cada día. La depresión, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la soledad, el rechazo, el dolor, la agonía. La falta de aire porque ya no puedes más. No puedo, Señor, muero. Este clavo fue incrustado, escuche,
debajo del tobillo de Jesús en la parte del talón. Imagínense. Los científicos descubrieron que este era el lugar donde introducían un clavo largo, dice, a los crucificados. Largo era, el clavo más largo. Ejercía, dice, presión sobre él, se empinaba e inspiraba para que su pecho, porque su pecho estaba comprimido. O sea, imagínense, él estaba dislocado de acá, sus brazos. Él no sabía cómo sostenerse porque el dolor de las manos, de los pies, era donde estaba apoyando él. Pero ¿qué pasaba? Que dice que su pecho estaba comprimido. El dolor de este movimiento, escuche, traspasaba el tendón de su pierna. Por eso le digo, cuando usted se tira un golpecito nomás, le duele hasta la cabeza, ¿sí o no? Imagínense con un clavo. Dice que haciendo cada vez más agudo e intenso. O sea, hacer esto era una agonía para él porque el dolor era intenso, llegaba hasta su cabeza, ese dolor de los pies. ¿Acaso cuando usted le da el dolor de espalda, la tortícolis dice que se le viene hasta la espalda, usted dice, ay, solo con respirar le duelen los músculos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Duele. Imagínense un clavo que atraviesa los tendones y que va a todo el sistema. Yo me imagino el dolor. Recuerdo cuando mi papá me decía que tenía un desgaste de hueso, me decía, hijo, ya no aguanto más este dolor. Me quiero ir, decía él. Porque me viene como una electricidad, me dice, hasta mi cabeza. Y yo lo abrazaba y le decía, papá, usted va a sanar. Y sanó. Tomar aire para él era una agonía. Desde entonces nosotros no necesitamos vivir más en opresión, porque el Señor nos dio una victoria total. Él lo hizo. Ya no tienes que vivir angustiado, desesperado. Si vienen y te dicen que mira, que no hiciste esto, usted total ora al Señor y le entrega y que reniegue el viejingo ese ahí. Déjelo que reniegue. Usted ya pagó el precio. Jesús pagó el precio. Usted ya es libre. No se lo tome a pecho, porque se va a enfermar y Satanás va a venir a meterte cosas. Y ay, que este hombre que me dice que no me deje, que me tiene aquí. Ay, que esta mujer está como un leque, que todo el día ahí. Vos tranquilo, relájate. Entregarle al Señor y orar cada día, porque el poder de la oración es del Señor para transformar corazones. Mueve el Señor. No necesitamos vivir más en opresión. Ya Él lo hizo todo. Solo tienes que pedir su Espíritu Santo que te dejó. Era el regalo prometido. Él va a poder, no tú. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y termino con esto. La lanza. Wow, esa lanza. Imagínense una lanza ahí, al costado. ¿Saben qué significa la lanza? ¿Saben qué? La sanidad interior. Sanidad interior. Después que Jesús murió, uno de los soldados romanos enterró la lanza, dice, en su costado derecho, del cual salió agua y sangre. Todo el castigo que como pecadores merecíamos recayó sobre Jesús. Diga Jesús. Quien no había cometido ningún pecado. Ningún pecado. Y todo el que ve a Jesús morir así, piensa que murió porque Dios lo envió y listo, y se murió y listo. No, tiene un propósito esto para el que quiere recibirlo. Dios cuando nos mira, lo hace a través de Jesús. Esa mirada de Jesús es la que nosotros debemos llevar siempre con Él. Y
¿Y cuál fue el primer error que cometieron los romanos? Ellos creyeron que podían detener la iglesia viviente. Ellos pensaron que podían contra ellos. Y lo único que hicieron fue fortalecerla a través de las persecuciones. Por eso yo le digo, hermano, cualquier murmuración, rabia, lo que te digan, eso tiene que fortalecer tu corazón. Tiene que fortalecer tu alma en Jesús. Porque eso significa que te va a dar fuerza. Porque a mayor persecución, mayor bendición. Yo quiero hacer una oración por ustedes ahora. Tan hermoso que nos ha hablado el Señor. Cierra tus ojos y vamos a decirle así: Señor, en ti confío. Ya tú pagaste todo. Te coronaron de espinas. Soy libre de la ruina. Ahora me levanto, porque todo lo que yo haga prosperará en tu nombre. Señor, esos látigos que te dieron significa que soy libre, que soy sano, porque mis heridas han sido sanadas por tu sangre. Esos clavos, Señor, significan he sido liberado de toda maldición, de toda atadura, de toda brujería, maldicencia, porque yo soy tu hijo y ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso.